Bien, muy buenas tardes, queridos colegas del portal médicosgeneralescolombianos.com. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. La cita de hoy, para nuestro acostumbrado webinar de todas las semanas, es con la doctora Lina María Triana Lloreda. Me aprendí todos los apellidos. La doctora Lina María Triana Lloreda es la nueva presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Es la primera vez en 63 años de existencia de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas que la presidencia es ocupada por una mujer, por una médica. La doctora Lina Triana es médica cirujana plástica y vive en Cali. Esa es otra condición francamente muy sorprendente, y es que es probablemente la primera vez que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se va de Bogotá, es decir, que su presidente está fuera de Bogotá. Así que el día de hoy nos proponemos, como lo hemos hecho en dos ocasiones ya anteriores, en entrevistar a los principales dirigentes de nuestro gremio médico. Es así como ya entrevistamos al presidente del Colegio Médico y entrevistamos al presidente de la Federación Médica Colombiana. El turno entonces hoy, como les acabo de decir, es con la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la doctora Lina Triana. Doctora Lina, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, un honor estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por este espacio. Bueno, la primera pregunta, doctora Lina, ¿cómo llega una mujer a la presidencia de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas? Bueno, eso es una pregunta bien interesante, porque la verdad, cuando yo fui presidenta de la Asociación Colombiana, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, aquí en nuestro país, y siendo presidente, me empecé desde pequeñita estaba con el cuento, de ayudar, y ayudando me he dado cuenta que poco a poco fui creciendo a nivel de la vida gremial sin quererlo, la verdad. Porque yo muchas veces llegaba a una asociación y decía, bueno, yo quisiera estos cambios, pero me daba cuenta que si uno se queda solo en por allá decir lo que uno quiere, pues como que nunca pasa. O peor, en criticar, como mucha gente hoy en día se queda en la parte de la crítica, ¿no? Así es. Entonces me di cuenta que ayudando, voluntariándome literalmente en las asociaciones, podía empezar a verdad hacer cambios, a ver cambios. Entonces dije, bueno, y por ahí empecé a meterme primero a nivel regional, en la Sociedad de Cirugía Plástica aquí a nivel del Valle, del Cauca. Después ya pasé a la nacional. También yo soy la vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Obviamente también pertenecí varios años en la parte de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, pero todo era de mi especialización, de cirugía plástica, por supuesto. Y siendo presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, pues empecé a asistir a las asambleas de sociedades científicas. Y ahí dije, no, yo también quiero cambios. Y si quiero cambios, tengo que otra vez empezar a trabajar. Y entonces ahí por eso fue que empecé en la Junta. Empecé como vocal en la Junta y ahí fui creciendo en esa Junta. Al principio uno como digámoslo, dirigente gremial tiene que empezar aprendiendo, escuchando, viendo dónde está la asociación, quién las han liderado antes, cosas importantes, porque obviamente la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas es una entidad que hoy en día tiene una legitimidad a nivel del Estado, del gobierno nacional, importante, que, digámoslo, una trayectoria hecha por aquellas personas que me precedieron como presidentes y sus juntas directivas. Y por eso dije, no, yo creo que yo aquí puedo aportar, puedo ayudar, y por eso decidí ser parte de la Junta. Entré a la Junta y fui, como le dije, como vocal inicialmente, otro periodo otra vez como vocal, y así hasta que
Finalmente, ¿por qué me decidí ser candidata para vicepresidencia? En la Asociación de Sociedades Científicas uno primero se postula como vicepresidente, que es presidente electo para los siguientes 2 años. Ajá. Y ahí los mismos miembros, algunos de los mismos miembros nuestros me dijeron, Lina, ¿por qué no te lanzas? Queremos gente nueva, queremos gente que quiera trabajar, vos sos muy activa. Cuando fui a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, nosotros tuvimos, normalmente, tradicionalmente, como cirugía plástica, el cirujano plástico no se quería ver con los demás, me refiero, ajá, con los oftalmólogos, con los otorrinos, con los médicos estéticos. Ajá. Y cuando fui presidenta, yo dije, no, esto tiene que cambiar, si en verdad nosotros queremos lo mejor para nuestros pacientes, vamos a trabajar todos juntos. Y yo empecé a tocar las puertas de las otras asociaciones y no me entendían, me decían, pero esta doctora, no me creían que yo me quería aprovechar de ellos. Y yo, no, yo vengo aquí porque yo en verdad creo que si estamos todos juntos podemos hacer más. Y empezamos a trabajar todos, hicimos una mesa de estética y ahí fue creciendo. Y ellos mismos fueron que me dijeron, no, lanzate, Lina, te necesitamos ahí en sociedades científicas. Y ahí fue que dije, bueno, listo, vamos a trabajar en ello. Y bueno, y quedé electa. El doctor Burgos, que es el presidente anterior, fue, si bien muy amable en cuanto yo le decía, doctor, yo quisiera activar la base nuestra, yo quisiera activar a los presidentes, porque es que a veces lo que pasa es que nosotros como Junta tomamos unas decisiones, pero quiero empoderar a las otras a nuestros miembros, a las asociaciones que son miembros nuestras, para que de esa manera sí podamos movernos todos con esa fuerza. Y entonces él me dijo, pues Lina, si usted quiere, adelante, haga lo que las reuniones que usted quiera, porque aparte de eso, que yo soy bien inquieta, también trabajo a nivel internacional en un curso, en un curso de liderazgo que me encanta, me apasiona. Se llama Ser Líder y es en inglés, la traducción es ser líder y ejercer el liderazgo de manera natural. Y me encanta, lo hemos dictado pues en varias partes, es en inglés. Y entonces empecé a trabajar a nivel de las presidentes de sociedades científicas, hicimos varios eventos donde trabajábamos la parte de liderazgo, vinieron 2 personas de americanas que trabajan conmigo en la parte de liderazgo por fuera, hicimos un curso que fue hasta interesante porque casualmente ella solo podía, una de ellas que es la que pues, me parece que impacta mucho, solo podía el Día de la Madre, y el Día de la Madre era de escribir. Y además me los llevé por allá para Facatativá, enclaustrados 3 días, y después a los 3 días yo decía, no me va a ir nadie. Y además es un curso basado en todo lo que es, digamos, nosotros estamos acostumbrados como médicos en trabajar en todo lo que es epistemológico, el saber, el aprendizaje, el conocer. Y este curso es basado en todo lo que es ontológico. Entonces yo decía, estos médicos cuadriculados, vamos a ver cómo les va a caer este curso. Me lo llevé para allá, con Día de la Madre. La primera sesión era como unos meses antes y la segunda terminaba en el Día de la Madre. Pues me fueron todos al Día de la Madre porque les encantó el curso. Y ahí empecé a conocer de verdad a los presidentes de las otras asociaciones científicas, que yo había tenido la posibilidad de conocer todos los que hacíamos estética de diferentes maneras, ya sea estética en los ojos, los dermatólogos, o sea, habíamos hecho todos con los médicos estéticos, todos los que eran miembros de sociedades científicas, entre ellos la Asociación de Médicos Estéticos, la Asociación de Dermatólogos, de Oftalmólogos, de Oculoplásticos, de otorrinos, de plásticos faciales, y nosotros ya habíamos empezado a conocernos y ya pude ampliar a todas las otras. Fueron el presidente de neurocirugía, de cardiología, bueno, de varias asociaciones. Doctora Lina, hicimos también varios talleres. Claro. Escúcheme, la interrumpo un segundo. ¿Significa que cuánto tiempo lleva usted asistiendo o haciendo parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas? 8 años. Llevamos 8 años allí en la sociedad. Lo que pasa es que, como le dije, uno primero tiene que empezar como todo en la vida. Uno empieza escuchando y viendo qué está pasando. Creo que la mejor es escuchar, entender. Para lo mío no era la política pública, porque esa no es mi formación. Teniendo en cuenta que las reuniones se hacen en Bogotá, sobre todo en esa época en que la Junta, la mayor cantidad de miembros están en Bogotá, y usted viviendo en Cali,
Estos 8 años que ha hecho parte de sociedades científicas en su junta directiva, ¿cómo hacía? ¿Se desplazaba cada vez que había reunión? Claro, me desplazaba a Bogotá cada vez que había reunión, por ¿Y eso supuesto es que una sí. vez al mes? Inclusive, ¿Una vez es al una mes? vez al mes y a veces más. Y a veces más porque a veces, por ejemplo, cuando consideraban que yo podía servirles en alguna reunión, yo asistía, viajaba y asistía a la reunión. Si Qué uno está en maravilla. alguna parte, yo considero que si uno de verdad quiere a esa asociación, porque uno empieza a querer las asociaciones, Sí, uno sí, tiene sí. que poner de su parte con todo, si no, mejor no esté allí. Esos que están puestos ahí en la pared como para decir, ay, yo hago parte, esos no sirven. Hay que Ajá, trabajar de manera activa. hay que ser. Y por eso sí, me tocaba viajar. Yo viajo bastante, obviamente con este COVID voy a viajar menos, obviamente, pero a nivel internacional también viajaba bastante. Y cuando fui presidente de la Sociedad Colombiana, pues ni se diga, me tocaba viajar casi todas las semanas a diferentes Claro. reuniones, al ministerio, a todo lo que hacíamos. Entonces sí, sí viajaba bastante. Bueno, Y doctora, escúcheme, digamos que el propósito de la entrevista es más que todo tocar el tema de la situación de la pandemia y la situación de los médicos en general, no solamente los médicos generales, sino los médicos en general y el papel que están jugando las organizaciones científicas que nos representan legal y legítimamente a los médicos. Sin embargo, sí quisiera hacerle dos últimas preguntas de este proceso de lo que significó su elección como presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Yo imagino que en el momento de la elección hubo por lo menos dos planchas enfrentadas en la que la suya salió ganadora. ¿Qué tan fuerte fue la resistencia y qué tanto aceptaron quienes perdieron esa elección su designación como presidenta? normalmente en sociedades científicas no hay planchas, sino que son candidatos. Ajá. Entonces cada uno se postula para sus puestos. Yo me postulé como vicepresidenta, conmigo estaba otro candidato que era muy fuerte, que era el doctor Vaca, una persona que tiene mucho bagaje, también llevaba más periodos en la Junta que yo, un periodo más, y aparte de eso, pues es una persona que trabaja en todo lo que es políticas públicas, hace estudios de investigación. Era un candidato fuerte, la verdad, era un Ajá. candidato fuerte, era un candidato, repito, que a la Junta le gustaba, a la Junta antigua. Eh, pero pues no, yo hice mis cosas como son, de manera tranquila, llamé a cada uno de los presidentes, me acuerdo, de sociedades, de las asociaciones miembros, les conté quién era yo y por qué quería ser presidente, básicamente, y votaron por mí, creyeron en mí, así de simple, creyeron en mí. Obviamente, como todo, es un proceso, hay que trabajar siempre, como digo, de manera activa, pero en consensos, y yo siempre digo, si uno tiene más, uno a veces, en general, y esto no digo en sociedades científicas, sino en la vida, uno normalmente como que se queda cómodo en un sitio, ¿no? Sí, Y ajá. después ve que como que todo lo que pasa es como obvio, y como que está cómodo allí, y entonces nada nuevo pasa. Yo creo que para que hayan cambios, uno tiene que estar abierto a nuevas posibilidades. De acuerdo. Y yo creo que eso fue lo que vieron los miembros que votaron por mí, que querían nuevas posibilidades y por eso yo estoy allí. Pero lo importante aquí, y es lo que he tratado de hacer desde que estoy allí como presidente y cuando me dejaban hacer estos cursos todos que hice, que tenía que conseguirme el patrocinio y gracias a Dios conseguí mis patrocinios para hacer todos esos cursos de liderazgo, de comunicaciones, hacíamos lluvia de ideas, bueno, para podernos conocer entre todos los presidentes. Lo importante aquí es que una sola persona, si bien uno está liderando la sociedad, una sola persona no hace el cambio. Para que en verdad haya verdaderos cambios necesitamos que los otros, como le digo, construyamos entre todos ese futuro nuevo. Y eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero con sociedades científicas y esperamos y es lo que estamos construyendo con todas las reuniones que hacemos de presidentes. Me gusta estar haciendo reuniones de presidentes y les contando cómo van las cosas, que tengamos todos voz y que podamos trabajar todos juntos. Obviamente, Doctora, muchas... disculpe.
Para que los médicos generales que van a estar viendo este video hoy y los próximos días entiendan, digamos, la dimensión de lo que significa su elección, quisiera puntualizar algo. ¿En qué momento se hizo la elección suya como presidente? ¿En qué momento? ¿En qué fecha? Claro, en el 2018 se hace la elección de mi cargo como vicepresidente y presidente electa. En ese momento, obviamente, entro a ser vicepresidente y presidente electa al lado del doctor Burgos, el doctor César Burgos, dermatólogo, que fue el presidente anterior. Sí, hace un año ya se sabía que usted iba a ser la presidente. Sí, claro que sí, ya se sabía, sí. Muy bien. Ya se sabía, obviamente, la idea de sociedades científicas para tener una vicepresidencia es que durante esos 2 años se pueda, digámoslo, empapar uno de lo que está pasando en la actualidad de nuestro país. Okay. Como le dije, el doctor Burgos fue muy generoso en cuanto a todo lo que era a nivel de los presidentes de las asociaciones de sociedades científicas, y a nivel de la Junta, pues nos informaban lo que estaba pasando a nivel de política pública de nuestro país. ¿Y en qué momento entra usted ya en funciones como presidenta? ¿En qué fecha? Bueno, sí, claro, empezamos en funciones el mes de abril de este año, justo cuando empezó lo del COVID. Ahí empezamos como presidenta. ¿Significa que, digamos, no ha habido todavía una elección de junta? No, no había una elección de junta porque el doctor Burgos, que era nuestro presidente, tenía unos percances de salud, tuvo unas cirugías, tuvo unos problemas, y por estatutos normalmente el presidente empieza después del primer trimestre del año. Entonces por eso hubo esta transición y se estaba esperando que el COVID permitiera hacer una asamblea presencial, lo cual pues no va a ser posible. Claro, entonces, claro. Porque no se sabe hasta cuándo vamos a poder volver a tener asambleas de reuniones con más gente. Entonces por eso se pospuso la parte de la elección y está propuesta pues pronto ya para este mes de julio, para que podamos tener una elección ya de la nueva junta directiva. Increíblemente no tenemos muchas sociedades hoy en día interesadas, lo cual me da mucho satisfacción. Antes, cuando hablábamos de una asamblea, no había casi candidatos. Y hoy vemos que hay mucho interés desde sociedades, las diferentes sociedades científicas que quieren ser parte de nuestra junta directiva. Claro, y no existe manera, así como lo ha hecho el gobierno a través de unos decretos de emergencia que les permiten tomar unas medidas extraordinarias, que también en sociedades científicas se tomaran algunas normas de emergencia, que existan algunas normas de emergencia que permitan la elección de la junta directiva en tiempos difíciles, por ejemplo, a través de Internet? Claro, eso es lo que vamos a hacer. Por supuesto, la asamblea ya está citada y va a ser a través de Internet, sí señor. Es decir, que sí existe una norma que permite saltarse la circunstancia de tenerlo que hacer de manera presencial. Claro, en este momento cualquier sociedad a nivel nacional por la emergencia puede hacerlo de manera, digámoslo, virtual. No tenemos que hacer cambio de estatutos, ya se puede hacer en este momento. Sí. Bueno, ¿y cuáles son entonces, ahora sí entrando en materia real de la entrevista, doctora, cuáles son, qué se propone usted hacer? Es decir, la pregunta se la hago fundamentalmente porque en las 2 entrevistas anteriores que hemos hecho, una con el doctor Vaquero y la otra con el doctor Izaza, pues digamos que yo he tratado de hacer algo de énfasis en el hecho de que al existir tantas organizaciones médicas, empezando por la academia, que tiene casi 100 años, siguiendo por la federación, que tiene algo más de 80, siguiendo precisamente por la que usted preside hoy día, que es la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, que tiene como 63 años de existencia, y después vino Almedas, y después vino el Colegio Médico, y después o como Asosalud, y después, no sé, otras más, estuvo por ahí en el camino la Asociación Médica Colombiana, la AMC. ¿No le parece a usted que de pronto tantas organizaciones médicas han atomizado un poco la estructura de poder, la estructura de poder obtener verdaderamente influencia ante los interlocutores como son el gobierno,
tanto nacional como local, en las decisiones que se toman en salud. Tanta atomización de organizaciones médicas no han diluido, digamos, la capacidad de negociar por parte del gremio médico con el gobierno. Es claro el adagio común de divide y reinarás, pues claro, entre más haya, menos opción hay. Yo soy una convencida de que tenemos que trabajar todos juntos porque es la única manera de que podamos de verdad hacer un cambio. Y ahí no estoy hablando solo de los especialistas, estoy hablando de todos. ¿Por qué? Porque definitivamente, si bien habrá algunas especificaciones o datos específicos, digámoslo, de cada una de las agremiaciones, de intereses específicos, tenemos que ser o buscar un interés más grande, un fin más grande que cada uno de nosotros, me refiero, un fin más grande que los especialistas, un fin más grande que solo los médicos generales, un fin más grande que solo los colegios, ¿sí? Porque solo así vamos a, verdad, hacer un impacto. La importancia aquí es que cada uno de los líderes actuales trabajemos y entendamos esa importancia. A veces, como humanos que somos, los egos se ponen de por medio y esos egos no nos dejan avanzar. Entonces, espero que durante este periodo que yo esté, podamos hacer las invitaciones para que en verdad podamos trabajar todos por el bien común. Yo creo que es lo más importante. ¿Y qué es el bien común? Porque digan, no, el bien común, como estamos en asociaciones nosotros gremiales, representando talento humano en salud o representando médicos, vamos a pensar por el beneficio del médico. Pues por supuesto, claro que tenemos que pensar por el beneficio de nuestros asociados, pero siempre soy una convencida que hay que ir por algo más grande que uno mismo. ¿Y qué es eso? Vamos a ir por mejorar el sistema de salud de nuestro país, por dar una mejor calidad de servicio a nuestros pacientes. Porque considero que lo primero es unirnos nosotros. O sea, lo primero que era activar a los presidentes asociados de sociedades científicas. Después, ¿qué tenemos que hacer? Activar a todas las otras asociaciones gremiales médicas para que trabajemos juntos por un fin más grande. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Activar a los colombianos para que entre todos podamos trabajar por ese cambio, porque creo que solo los médicos no lo vamos a lograr. Doctora, usted ha hablado de la unidad y estamos absolutamente identificados con esa intención. Sin embargo, tradicionalmente, bueno, usted es muchísimo más joven que yo y yo he tenido oportunidad de conocer durante varios años y como estar muy relativamente de cerca, auscultando el proceso de unificación del gremio médico, que ha sido una intención de muchos años, pero que no se ha logrado. No se ha logrado dicen algunos que por los egos, que por los afanes protagónicos. Y cómo hace uno para superar los egos y superar los afanes protagónicos de algunos, que es precisamente lo que ha dificultado la unidad. Sí, porque como en toda la vida. Existió, yo le traje aquí una fotico para mostrarle, que es una foto que corresponde a un momento en que a mi juicio se produjo una unidad sumamente importante. Una unidad que representó poder llevar al Congreso de la República un proyecto de ley, y esta foto, usted sabe, corresponde a ese momento en el que se presentó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley estatutaria en salud, en donde usted alcanza a ver ahí, pues ahí están todos, pero pues está el presidente de la Academia Nacional de Medicina, está el presidente del Colegio Médico, está el presidente de ASMEAS, sé que estaba también en su momento quien era el presidente de sociedades científicas también, y eso no solamente representó un momento de unión, sino que además representó o significó algo que a mi juicio yo lo he calificado como algo que partió en dos la historia de la medicina en Colombia. Partió en dos la historia de la medicina en Colombia porque pues todos sabemos, los que la hemos analizado y estudiado,
que el significado es sumamente profundo, sumamente importante, sumamente útil para los intereses de en general todos los médicos en Colombia. El problema es que no ha habido la unión médica que permita hacer la suficiente presión al gobierno para lograr que la reglamenten. Y mientras no nos reglamenten esa ley estatutaria, entonces va a seguir figurando, como muchas leyes en Colombia, como una letra muerta. ¿Qué opinión le merece a usted esa difícil situación de una ley sumamente buena, pero que está como letra muerta reposando por allá en un cajón porque no ha podido ser reglamentada y el gobierno no tiene el menor interés de hacerlo? ¿Qué podría hacer las organizaciones médicas para avanzar en ese sentido? No, pues hay muchas opciones. El primero es para tener en cuenta que si a nivel del gobierno han habido algunos impulsos o algunas iniciativas legislativas que hemos estado revisando a nivel del Congreso de la República, donde claramente se está tratando, aunque se hablan de reformas al sistema de salud, se está trabajando en base al sistema actual, haciéndole algunas reformas, pero en base al sistema actual. En cuanto a los gremios médicos, hay algunos gremios que están trabajando también en otros proyectos donde se habla de una ley ordinaria de la ley estatutaria, donde se trata de hacer un vuelco completo al estado de salud o a lo que tenemos hoy como sistema de salud actual. Yo siempre digo que hay que sacar lo positivo y lo negativo a todas las cosas. Ajá. Para nosotros los médicos a veces lo más fácil es criticar, para el ser humano, lo más fácil es criticar y a veces nos agarramos a hablar mal de la ley 100, porque decimos que gracias a la ley 100 estamos así hoy, ¿cierto? Porque todos sabemos que la ley 100, pues ¿qué hizo? La ley 100 hizo que nosotros los médicos nos subordináramos, ¿cierto? Sí. Fuéramos unos funcionarios más del sistema. Eso fue lo que hizo la ley 100. Obviamente dando algo importante, ofreciendo algo importante a la población, que era obviamente mejorar la cobertura, ¿cierto? Que esa era su bandera, vamos a mejorar la cobertura para todos. Bueno, y todos sabemos que en el papel sí se mejoró la cobertura, hay que decir las cosas como son. Antes de la ley 100, obviamente un paciente, una persona de por allá de la Conchinchina tenía un cáncer, llegaba aquí a la ciudad y pues se la atendía con caridad, que no tenía, así era, ¿cierto? Sí, 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 y eso en el papel de la ley 100 cambió, ¿sí? Porque repito, ya teníamos la cobertura, perfecto. La pregunta era, bueno, mejoró la cobertura, pero ¿qué pasó con el acceso? Porque la cobertura, pues, regio que estemos con cobertura, pero en verdad sí tenemos acceso fácil a la salud, que somos, y entonces obviamente ahí empieza el dilema, porque estoy hablando no desde el médico, estoy hablando desde el paciente, ¿listo? Entonces ahí empezó el dilema con el usuario, con el paciente del acceso, que yo creo que también se articula con nosotros los médicos. Entonces, hagamos un paréntesis ahí del paciente, ahora vamos a nosotros los médicos. Entonces, ¿qué pasó con la ley 100? Los muchachos, los que quieren estudiar medicina, ¿qué quieren? Estudian medicina por la vocación de servicio, porque quieren ayudar. Por eso se meten a estudiar medicina, ¿no es verdad? Sí, así es. Enseñan todo lo bonito, uno está descrestado, no, la semiología, los soplos cardíacos, eso es lo máximo, los turnos, no, qué chévere, no, uno está, mejor dicho, se gradúa. ¿Y qué pasa? Pues tiene que conseguir trabajo. ¿Y qué pasa hoy en día cuando ese muchacho se gradúa para conseguir trabajo? No hay. Pues tiene que entrar a un sistema. No, primero no hay. Y segundo, tiene que entrar a un sistema. Tiene que entrar al sistema o si no, se fregó. O sea que se supone que la medicina, ¿qué es? La medicina es una carrera liberal, donde tenemos un ejercicio de la medicina con autonomía médica, que es lo que está muy bien planteado en nuestra ley estatutaria. Artículo 17. Pero cuando usted entra a ser parte del sistema, ¿será que eso es verdad? ¿O será que el sistema nos coacciona y nos quita esa libertad del ejercicio de la medicina? Y es lo que yo he tratado de explicar a la gente del común. Porque la gente del común no entiende, no sabe eso.
Y por eso es que nos responsabilizan a nosotros los médicos de muchas de las cosas que pasan. Y nosotros no hemos tenido, digámoslo, la delicadeza, Ole, de explicarle a la población, porque es que la gente no sabe. Entonces la gente cree que es que este médico, ¿sí?, que ni siquiera me mira los ojos en la consulta. Desgraciado, yo vengo de por allá, 3 buses tengo que coger, pedir permiso para poder llevar a mi papá a traerlo, y ese médico ni siquiera lo miró. ¿Ah? Entonces ese paciente pues coge bronca, claro, y uno en verdad no los puede mirar, no es porque uno no quiera, no pueda, es porque uno está allí con un computador, tiene que llenar un poco de cosas, ¿sí? Y tiene 10 minutos o máximo 20 y el siguiente. Porque si no, ¿qué pasa? El auditor le dice, no, señor, usted no sirve, que venga el otro médico. Y llega el otro, y usted queda sin trabajo. Y la gente no sabe eso. La gente no tiene ni idea. Entonces nos responsabiliza a nosotros que ni siquiera lo miramos a los ojos. Es que no tuvimos ni siquiera la opción de mirarlo, porque es que el sistema no nos deja, porque es que hacemos parte del sistema, somos un funcionario, un obrero del sistema. Y la gente no lo sabe. Lo mismo con los tratamientos. Usted le quiere mandar algo al paciente, el auditor le dice, no, eso no, hasta aquí. Y entonces el paciente no entiende y el paciente la carga con nosotros y nos carga responsabilidades que no son. Eso es la ley 100, eso es lo que nos ha llevado. Y digamos, no hablemos mal de la ley 100, hablemos del sistema como está funcionando en este momento. ¿Listo? Uh-huh. Entonces yo creo que es una obligación nuestra como médicos de hacerle saber a la gente del común eso, para que ellos entiendan que nosotros queremos calidad de servicio. Sí, es claro que se pueden identificar claramente 2 problemas dentro del gremio médico en Colombia. Uno es la autonomía, la pérdida de la autonomía profesional, en que ya no es el médico el que decide qué es lo que es bueno o malo para un paciente y en qué cantidad se le debe suministrar, sino que ahora es algo que decide el sistema, como usted lo acaba de decir. Ese sistema es que dice si primero se hace o no se hace, el que dice además en qué cantidad y el que dice además en qué momento se puede o no se puede. Eso es lo que significa en últimas la pérdida de la autonomía profesional. En los antes de la ley 100, el médico, esto hay que hacerlo y eso había que hacerlo, no había lugar a discusión ninguna. Hay que hacerlo ya y había que hacerlo ya, no había lugar a discusión alguna. Ahora todo eso está intermediado o sometido a una discusión, o a una valoración, o a una aprobación por parte del sistema, EPS, IPS, etcétera, etcétera. Y el segundo problema, que ese es probablemente tan espinoso, más espinoso como el primero, es el de que también contempla la ley estatutaria sobre que el profesional de la salud, y aquí no habla solamente de los médicos, sino el profesional de la salud en general, debe recibir un trato laboral digno y justo, y resulta que ninguna de las 2 cosas se cumplen en Colombia, ni el trato laboral en Colombia para la gran mayoría de los profesionales de la salud no es ni digno ni justo, de tal manera que ahí es donde yo digo, bueno, ¿y en dónde están las organizaciones médicas? No solamente yo digamos que estoy trasladando la inquietud que he escuchado de muchos médicos que pertenecen a nuestra comunidad de médicos generales colombianos.com, y es que ante esa situación que acabo de describir de autonomía y de trato laboral indigno e injusto, ¿en dónde han estado las organizaciones que legal y legítimamente nos representan a los médicos en Colombia, empezando por la academia, siguiendo por la federación, siguiendo por sociedades científicas, pasando por el colegio de médicos, siguiendo por la salud? Es decir, muchas, que al ser muchas uno diría, bueno, tenemos mucha gente que nos defienda, pero resulta que cada día estamos peor. Entonces ahí es cuando muchos de los colegas inscritos en nuestro portal dicen, bueno, y entonces las organizaciones, todas estas organizaciones, ¿cómo es que nos están representando? ¿Cómo es que nos están defendiendo? ¿Cómo es que están haciendo algo por nosotros? Ahí es cuando yo digo que es que hay un problema de base, y es que los médicos, por formación, diría yo mejor por deformación, en las facultades de medicina nos educan de manera muy individualista, y salimos a ejercer y también se ve reflejado claramente ese comportamiento individualista, en donde a uno le dicen, cuando uno trata de hacer algo por el conjunto, y a usted le debe haber pasado con toda seguridad, uno pide el apoyo de muchos médicos y les dicen, sí, claro, yo te apoyo, pero
pero no, yo no puedo salir, yo no puedo, yo te firmo, pero a mí no me invites a reuniones que es que no tengo tiempo. Es esa actitud como haga, pero no me involucre, no me ponga a hacer nada más allá de darle una firma. ¿No cree que usted eso es algo que está pasando en Colombia con los médicos? Eso no pasa solo con los médicos, está pasando a nivel, por eso a nivel de Colombia tenemos una crisis de legitimidad en todos los sectores. Es una epidemia, es una pandemia mundial. Pero ya hablando a los médicos, para que vea que no me le salí del tema, sí, definitivamente como seres humanos estamos llegando cada vez a lo que decía antes, a creer que porque eso es lo que yo hago todos los días es lo correcto. Y es levantarme, ir a trabajar como mula y llegar a mi casa y poder tener un sustento para mi familia. Y ahí se me va el día y ahí se me va la vida. Entonces, ¿cómo hacer para activar a la gente y que no solo, como usted me decía al principio, no, ¿qué está haciendo esa organización por mí? Porque es lo más fácil para uno como ser humano decir, a ver, juzgue. Lo más fácil para mí es juzgar como ser humano. La pregunta es, ¿cómo hacemos para salirnos de ese contexto? ¿Cómo hacernos para cambiar el contexto de cada uno de nosotros los médicos de nuestro país? Porque el contexto de nosotros es, me explotan, no tengo trabajo digno, nadie me escucha, el gobierno no me habla, mi agremiación le importa un pepino, y ese es mi contexto. Y mientras que yo tenga ese contexto encima mío, eso es lo que yo voy a vivir. Si yo vivo mi contexto es que yo tengo un trabajo indigno, eso es lo que yo voy a tener para mi futuro. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo hacer para construir un futuro nuevo? Un futuro nuevo donde sí tengamos una dignidad médica. Si nosotros y cada uno de nosotros de manera individual estamos esperanzados con que mi líder me va a resolver la situación, estamos perdiendo el año. Todos. ¿Cómo tenemos que empezar? Si en verdad yo quiero un cambio, yo tengo que empezar a tener ese interés en esa agremiación y ser más participativo y activo, para que de esa manera podamos en verdad tener cambios. Repito, cuando uno empieza en una organización, uno quisiera siempre empezar como lo que yo digo es lo que se hace. Pero a veces cuando pensamos y tenemos la actitud de lo que yo digo es lo que se hace, entonces también estamos en el contexto que no es correcto. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las gafas de esos contextos. Yo digo que quitarse los lentes, para que me entienda. Si uno tiene un lente puesto que es verde, usted todo lo que vea lo va a ver verde. Entonces, si yo tengo un lente puesto que dice que yo tengo una vida indigna, eso es lo que voy a tener. Si yo tengo un lente puesto que dice que mi líder no hace nada por mí, eso es todo lo que yo voy a ver. Quitémonos ese lente para que en verdad estemos abiertos a más posibilidades y podamos escuchar a esa persona y que esa persona nos escuche, porque eso es lo otro. Si yo empiezo de manera activa a participar en estas agremiaciones, yo voy a poder ir creciendo en la agremiación y ir haciendo que esos líderes de esa agremiación sí estén allí listos a escuchar y sí estén listos a trabajar en pro del bien común. Una fórmula mágica no hay, pero lo que siempre hay que tener claro es para dónde vamos. Entonces, importante, como decíamos aquí, estábamos hablando autonomía médica y dignificación del trabajo. Entonces, si yo quiero cambiar la dignificación del trabajo y yo espero que entonces el ministro me dé una reunión y al otro día se logre, eso no va a pasar. Yo, como usted bien sabe, de pronto no tengo la experiencia mayor en todo lo que es esto de política, pero si me he dado cuenta de algo, es que ese aparato de gobierno que tenemos es lentísimo. Y uno como médico está acostumbrado a hacer las cosas ya, y ya no pasan. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Yo lo que hago es invitémoslos a todos, a que primero nos activemos, que queramos, que no nos dé pereza ir a esa asamblea, que no nos dé pereza participar activamente de las propuestas, que esos líderes que estamos poniendo en los nuevos sitios de liderazgo escuchen, porque es que a veces hay líderes que creen que el liderazgo es porque yo, o sea, el poder es porque yo soy el jefe y punto. Uh-huh. Y ese no es el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo es ese que está montado allá, es el que más trabaja, es el que le toca viajar a Bogotá y dejar los hijos, el esposo y el trabajo y ganar menos plata para poder ayudar, de verdad sacar adelante eso. ¿Sí? Entonces, ese líder, ese sí es el líder, no aquel que se sienta ahí a tomar tinto y a decidir por los demás, no. Uh-huh. Es el que está escuchando a los otros. Y como humanos todos nos podemos equivocar, pues claro, todos nos equivocamos. Si no estuviéramos aquí, estuviéramos allá en el cielo, ¿cierto? Santos seríamos todos. Pero lo importante es tener claro qué fin quiere uno. Esa persona, ese líder que yo tengo ahí, está actuando para su propio beneficio, o ese líder que está allí está actuando por algo más grande que él mismo. Ese líder que está allí me escucha, y ojo, ¿qué es escuchar? Porque uno cree que escuchar es que hacen lo que uno dice. Y muchas veces una posibilidad de liderazgo no puede hacer lo que todos le digan. ¿Usted imagina al presidente haciendo lo que todos los colombianos dicen? ¿Se enloquece el tipo? Locura, ¿sí? Locura, claro. Entonces, pero sí, porque es que uno escuchando, aunque a veces no haga lo que el otro le dice, se le iluminan a uno otras cosas, ¿no? Pero si en verdad escucha. Es lo que no tenemos tiempo aquí, pero yo hablo mucho de una cosa que llama la escucha generosa. ¿Y qué es la escucha generosa? Es en verdad yo sentarme y quitarme mis lentes y escuchar meterme en el cuento del otro, y de verdad es ser parte de ese cuento, y ahí me empiezan a aparecer nuevas posibilidades. Y así es que empezamos a cambiar, a producir cambios, a construir un nuevo futuro. Yo no tengo la fórmula mágica, para nada. Lo que yo sí tengo claro es que estoy aquí para tratar de recibir lo que más pueda, trabajar juntos y construir, y muy probablemente, ojalá, dejar a alguien en sociedades científicas después de que yo pase, que tenga la capacidad de continuar, porque posiblemente yo no alcance el cambio, ojalá, pero yo sí puedo empezar a sembrar la semilla, porque el cambio lo queremos ya, y el cambio no lo vamos a poder tener ya. Del afán a veces no queda sino el cansancio. Si yo quiero impulsar una ley que desbarate lo que hay hoy en día de la ley 100, pues claro, eso lo quisiéramos todos. Pero ¿ustedes creen que vamos a tener apoyo para eso? Difícil. ¿Cómo se cogen? Sí, entonces empecemos de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Primero, unámonos. Trabajemos por un fin más grande que nosotros mismos. Trabajemos por el bien de la calidad del servicio. Yo creo que si nos vamos por ahí nos va a ir mejor. Sin olvidarme que queremos dignificación de mi trabajo, sin olvidarme de que necesitamos unos contratos dignos, porque aquí hago un paréntesis. Nosotros como especialistas, estamos hablando de médicos especialistas, nosotros como especialistas, saben que nosotros, y yo creo que a ustedes también les pasa, nosotros no sabemos de contratos, nosotros sabemos de trabajar. ¿Sí? Y aunque sociedades científicas, no es la asociación idónea para hablar de laboral, sí estamos en una tal, sí, porque somos científicas, sería la agremiación sindical, por eso hemos trabajado de la mano, por ejemplo, de FECOMER, porque ellos son una asociación sindical, ¿sí? Con las medias también he hablado con el doctor Contreras Laboral, con la que dirige el doctor Enciso. Ah, ok. El doctor, doctora, esa es una pregunta. También he hablado con no, pero déjenme decir una cosa. Bueno. Venga, le cuento una cosa allí. Y es lo siguiente. Resulta que, de todas maneras, hemos visto una necesidad, porque, repito, en todas estas reuniones que tuvimos con los presidentes, lluvias de ideas, salían varias cosas. Y una era contratación laboral, humanización, comunicación, acto médico, autonomía. Bueno, esos eran como los comunes. Y cuando hablamos de contratación, resulta que nosotros como médicos y como especialistas, como decía, muchos dicen, no, a mí aunque me contraten, contratación laboral formal, no, yo quiero seguir yendo por todos lados porque así gano más. Pero es que la gente, como lo que estamos haciendo pedagogía y educación porque eso me lo piden los mismos miembros.
Yo les dije, cuando quieran, voy a la junta o hacemos un espacio más grande y se unen con nosotros para contar los diferentes tipos de contratación. Adelante. Eso no es lo mío, pero estamos aquí para eso. Y hemos ido por las diferentes asociaciones con unos espacios y simplemente contarle qué es un contrato laboral, qué es un contrato laboral formal, qué es una contratación civil o comercial, por qué las diferencias, porque la gente no sabe, tengo derecho a vacaciones, no tengo, el día de mañana si me pensiono, con qué me va a pensionar, si me incapacito, eso la gente no lo sabe. Entonces muchas veces la gente cree que si le pagan por horas y al final del mes tiene un cheque más gordo, pues está ganando más. Y la verdad no está ganando más. Cuando se pueden ver las cuentas no están ganando más, pero muchas veces no saben. Entonces por eso los mismos miembros míos me dijeron, doctora Lina, ¿por qué no tratamos de hacer una campaña de educación en eso de contratación, de los diferentes tipos de contratación para el talento humano en salud? Y listo, eso es lo que estamos haciendo. Precisamente los invito. Mañana jueves a las 7 de la noche tenemos un webinar de eso para nosotros y están cordialmente invitados si le quieren unir. Perfecto. Desafortunadamente, una de nuestras abogadas, que es la doctora McCormick, pues no es nuestra abogada. Va a estar con nosotros el asesor jurídico nuestro y estaba con nosotros la doctora Carolina McCormick, que es abogada laboralista, que es experta en todo lo que es asociaciones gremiales, pero tiene una calamidad doméstica y hoy nos dijo que no nos podía acompañar. Pero ahí sigue el webinar adelante. Nada que hacer, sí. Sí, tiene la mamá muy malita, oraciones para esa mamá, queremos que salga adelante. Pero sí, es algo de pedagogía que necesitamos, así como nosotros, como médicos, tenemos la obligación de explicarle, como decía, de explicarle a nuestro paciente, sobre todo los riesgos que tiene él para tomar o no el procedimiento quirúrgico que se va a hacer, por ejemplo. Así también nosotros tenemos derecho a conocer todos los riesgos y digámosle, y cosas buenas y malas de los contratos que tenemos. Y la verdad, nadie nos los explica. Abusan de nosotros. Y como médicos y como agremiaciones, de pronto ha faltado un poquito esa pedagogía. Repito, me estoy saliendo de mi tema porque lo mío no es lo laboral, pero considero que a nivel de los especialistas era necesario. Ellos mismos me lo pidieron y por eso estamos trabajando en eso, en que ellos empiecen a verse las diferentes formas de contratación y entender a conciencia, ¿sí? Si yo quiero seguir con 300 horas o si quiero seguir con un trabajo digno y justo, porque es que esa es la pregunta. Digno y justo, sí. Así es. Doctora, es que quería, digamos, puntualizar en ese tema de cómo o alrededor de qué organización deberíamos los médicos en general unirnos. Debemos hacerlo alrededor de la academia o de la federación o de sociedades científicas o del colegio médico o de Asosalud o del sindicato de médicos o de ASMEDAS. ¿Alrededor de qué organización deberíamos producir una unión monolítica fuerte o tendríamos que crear una nueva organización? Pues eso he pensado en crear una organización, pero yo considero que crear una nueva organización tampoco resuelve la situación. Porque yo considero que sería muy lindo uno poder estar todos juntos en una organización. Pero eso va a dar en este momento pullas. Entonces pensemos en un fin más grande que nosotros mismos. ¿Qué queremos si queremos en verdad una unión? ¿Será que estamos en este momento listos con los líderes gremiales que tenemos hoy en día para que todos renuncien a las asociaciones donde están y todos se unen a una gran organización? Si la respuesta es sí, hagámoslo. Y si la respuesta es no, pues ¿para qué? Porque vamos a hacer otra organización más. ¿Para qué? Entonces, no. ¿Sí? Entonces, más bien construyamos, acerquémonos, miremos cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestros puntos en común y tratemos de trabajar todos juntos por esos puntos en común. Sin ponernos los lentes cada vez que nos llegue la diferencia, porque cuando nos llega no, entonces me pongo los lentes de que este es así, así, y así, y entonces ya quebré todo lo que he adelantado. Quitémonos los lentes cada vez que haya una diferencia. No tenemos, es imposible que hoy en día, de la noche a la mañana, no tengamos diferencias las diferentes organizaciones. Eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Concentrémonos en qué puntos nos puede unir.
y unámonos como organizaciones. Lo más bonito sería lo que usted me dice, que fuéramos una sola. Pero creo que si nos ponemos a hacer una sola, lo que vamos a hacer es otra más. Doctora, pero es que se lo preguntaba básicamente porque, digamos, es claro hoy en día para quienes hemos estado cercanos al tema de corregir, digamos, las desigualdades o las cosas malas que nos ha traído la ley 100 a los médicos en Colombia, es precisamente que las organizaciones que tenemos, en su gran mayoría, por no decir que casi todas, no tienen las herramientas o los dientes suficientes para poder entrar a pelear dos temas fundamentales, que son el de la autonomía y el del trato laboral digno y justo. No pueden hacerlo, estatutariamente están prácticamente que impedidos. El único tipo de organización que sí lo podría hacer, que tiene las herramientas, las posibilidades dentro del ordenamiento jurídico en Colombia para poder defender y pelear esas dos situaciones en particular, la autonomía y el trato laboral digno y justo, es las organizaciones de tipo sindical. Y el gremio médico tiene tres, realmente son tres. La primera, que usted y yo la conocemos, se llama ASMEDAS, pero por ciertas dificultades, digamos, no podíamos pensar que ASMEDAS nos va a representar desde el punto de vista sindical, que es la herramienta estatutaria que necesitamos para poder efectivamente defendernos los médicos y pelear por la autonomía y por el trato laboral digno y justo. La segunda es curiosamente una que existió y que duró poco menos de unas horas, y en lo que yo llamo una especie de mortinato, que es la Asociación Médica Colombiana, la AMC, que existió y fue con mucho pompo y muchos platillos su creación en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, y después no pasó más, realmente no pasó absolutamente nada más que ese acto de creación, y hasta ahí llegó. Por eso lo llamo mortinato. Y la tercera es la que está presidiendo actualmente el doctor Enrique Enciso allá en Cali, y es que creó una federación de sindicatos médicos que, mal que bien, esa sí ha sonado y hace ruido y aparece en televisión y denuncia cosas absolutamente justas y ciertas que nos están pasando a los médicos. En las entrevistas que hicimos hace unos días, tal vez fue el doctor Izaza que decía que la unión de los médicos debía producirse alrededor de una sola organización que debía llamarse la AMC, es decir, que debíamos revivir la AMC. En este punto particular de que son únicamente las agremiaciones que tengan una estructura de sindicato, y en segundo lugar la propuesta del doctor Izaza en que esa estructura de sindicato que representa la AMC, que está allí como en hibernación, para no decir que es un mortinato, digamos que está en hibernación, ¿qué opinión le merece? Si deberíamos acatar las propuestas que nos hace el doctor Izaza de conglomerarnos todos los médicos alrededor de esas AMC que está en hibernación. Sí, lo que te acabé de decir. Si creemos que estamos preparados para todos estar en una sola organización, adelante. Si no, vamos a hacer una organización más. Porque como usted bien dice, ya tenemos organizaciones sindicales andando. Entonces, ¿para qué? Entonces uno diría, ¿para qué vamos a hacer otras? Es que ya las otras están andando, entonces afílense en toda la otra. Porque es que hacer otra, es que ese es el problema. ¿Cómo hacemos para hacer una sola? Entonces, ¿por qué no nos unimos a ASMEDAS? O a la Federación Médica de Sindicatos, porque hay que hacer otra. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿O será que cada uno puede trabajar en lo suyo, pero trabajar por el fin juntos más grande? Es que miremos, la federación es fuerte en todo lo que es colegios, en todo lo que es sí, colegios a nivel colegios a nivel territoriales,
la academia en todo lo que es ciencia, investigación, digámoslo así. Nosotros como sociedades científicas estamos trabajando en cada una de las especialidades médicas del país, porque casi todos nuestros miembros son especialistas, la parte de sindicatos en la parte laboral. ¿Por qué no cada uno se vuelve interlocutor de lo que es fuerte? Y entre todos, dentro, en la base de nuestra interlocución, podemos buscar ese fin más grande, en vez de pelearnos entre todos. Bueno, ¿No me parece lógico? Así es lógico. Doctora, una última pregunta porque ya llevamos 55 minutos en nuestra entrevista y no me gustaría abusar de su tiempo. Y es ya en el tema de la pandemia, ¿cómo considera usted que ha sido el papel de las organizaciones que nos representan legal y legítimamente a los médicos en Colombia frente a la defensa, porque casi que se ha convertido en eso, en una defensa, una serie de ataques de que venimos siendo víctimas los médicos, no solamente de parte de los pacientes, sino además de parte de las propias instituciones y en tercer lugar de parte del propio gobierno, que ni siquiera nos proveen de elementos de protección personal idóneos y suficientes para poder estar en esa primera línea de defensa, como es el caso de los médicos generales en Colombia. ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones gremiales que nos representan a los médicos en Colombia, que ya las enumeramos en 2 o 3 momentos de esta entrevista, que son numerosas, que son varias? ¿Cuál ha sido el papel? Y si han actuado de manera solitaria o han actuado de manera coordinada, todas ellas para buscar un mismo fin. Cuéntenos, por favor, sí, doctora. No, pues yo llegué cuando ya estaba todo esto, cuando ya estaba la pandemia instalada, digámoslo así. Y si uno echa para atrás, claro, hubiéramos tenido muchos más resultados si hubiéramos estado juntos. Porque no estuvimos juntos. Cada uno, como dice, tiene como un estilo diferente. Y definitivamente unos se pararon de la mesa, otros siguieron muy cerquitica a nivel del ministerio, otros se habla cuando se necesita, pero también se escucha a nivel del ministerio. Entonces lo que decía, divide y reinarás. Y es preocupante, porque eso es un llamado a la reflexión para nosotros mismos, los dirigentes gremiales, de que podemos decir que hoy en día, para muchas, digámoslo, situaciones que están pasando a nivel de nuestro país, donde deberían nosotros como médicos ser consultados, no nos consultan. No nos consultan. O si nos consultan es solamente para decir, no, sí, ya los consultamos, pero en verdad ellos ya sabían qué iban a hacer. Sí, van a hacer. Y entonces, quiere decir eso, que tenemos que en conjunto o individualmente las organizaciones científicas, las organizaciones médicas que nos representan, les cuesta mucho trabajo obtener una interlocución con el gobierno, ya sea local o a nivel nacional, con el ministro, con el presidente, les piden citas, entiendo, y no los atienden. Muy difícilmente los atienden. A nivel de presidencia no hemos podido tener una cita, la verdad, no hemos podido. A nivel del Ministerio de Salud, sí, como yo siempre digo, el Ministerio de Salud pues, es nuestro ministro, ¿no? Entonces sí, con el Ministerio de Salud yo sería mentirosa. Digo que el señor ministro no nos atiende, eso sería mentira. Quisiéramos tener más efecto. Como le dije yo, en lo poquito que llevo me doy cuenta que esto es un aparato lentísimo para que funcione, ¿sí? Entonces uno puede tener una cita, pero que pasa una cita a que pase lo que uno quiere es otro cuento. Yo creo que hasta el mismo ministerio yo creo que él quiere hacer algo, digámoslo, de pronto nosotros queremos hacer algo, de pronto él tenga alguna iniciativa y aquí a que eso suceda, quién sabe cuándo será, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el gobierno en general, no estoy hablando ni siquiera del ministerio, del gobierno, sea más expedito y piense en nosotros? Yo le decía la otra vez en una entrevista, decía, este es el momento de la salud y del agro, porque tiene abandonado este gobierno. Este es el momento. Claro, no puedo ocultar
No puedo ocultar mi desconsuelo ante lo que acaba de decir. Pareciera Bueno, que por más buenas intenciones y por más interés como el que usted le está poniendo, lograr un mínimo cambio es muy difícil. Cuando ni no, lo que pasa siquiera es que, podemos hablar ni con el presidente, ni con el ministro, ni con quien debería escucharnos. sí, como le dije, yo no puedo decir que el ministro no nos ha escuchado, eso sería mentira. Nos ha escuchado el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el superintendente, el procurador, el defensor del pueblo y el superintendente. ¿Sí? Le puedo decir que todos nos han escuchado, porque si yo digo que no es mentira. Pero hasta ¿Sí? ahí. Pero cambios, La pregunta, correcciones, ninguna. pero yo considero que sabe que, yo no sé si de pronto yo vivo en la land, como se dice, pero yo considero que todo esto que está pasando pasa por algo. Y yo considero que lo más importante que estamos sacando de aquí, y yo insisto, y qué pena que me devuelva lo mismo, es que nosotros tenemos que sacar que el colombiano, el ciudadano, sepa lo que es ser médico en este país. El ciudadano no sabe. Si nosotros logramos que el ciudadano sepa qué es ser médico en este país, y tenemos de esa manera un aliado y no un enemigo, que es lo que tenemos hoy en día, vamos a poder hacer más presión. Sí. Porque en este momento, como está el sistema, en vez de acercarnos, nos alejamos. Entonces, yo no estoy diciendo que no peleemos por la dignificación y los contratos dignos. No, claro que sí. Pero si solo nos enfocamos en eso, van a pensar que solo estamos pensando en la plata. ¿Por qué no hacemos una invitación y pensemos en cómo mejorar la calidad de los servicios de salud para los colombianos? Y los montamos a todos esos millones de colombianos en el bus nuestro, porque estamos actuando por un bien más grande que nosotros mismos, por la salud de nuestro pueblo. Si pensamos en esos términos, nos va a ir mucho mejor. Esa es mi invitación. Doctora Lina Triana, una pregunta de cierre. Hoy estamos a 1 de julio del 2020, y unas muy recientes declaraciones del fiscal general de la Nación en el sentido de que ¿cuál pandemia? Y la vimos a usted dando unas declaraciones en los noticieros de hoy en Caracol, refiriéndose a esos comentarios o esas declaraciones pues del fiscal. ¿No le parece a usted que al fiscal como que se le fue la mano? Claro, yo considero que fueron, como he dicho, unas declaraciones desafortunadas de un representante de nuestro Estado, que es el Fiscal Nacional de la Nación. Es claro que, repito, el gobierno quiere la apertura. El gremio médico, obviamente, si queremos salvar vidas, es claro que tenemos que disminuir el contagio, y la cuarentena pues es una opción para disminuir el contagio, no es la única, pero es una opción. Si seguimos abriendo sectores, vamos a continuar aumentando el contagio hasta que llegue el momento, como he dicho, para que la gente del común entienda, hasta que llegue el momento donde usted necesite una unidad de cuidado intensivo, su papá, su mamá, su ser querido, y no haya una cama disponible. Eso es lo que el colombiano tiene que darse cuenta y responsabilizarse. Y lo segundo, nosotros somos médicos, y como médicos hemos estudiado muchísimo. Entonces, pues, esas declaraciones desafortunadas, que nos digan que como que somos epidemiólogos de Twitter, pues no, porque si algo somos los médicos es estudiosos. Eso es lo que hacemos. Somos estudiosos. Somos estudiosos, y una de nuestras fortalezas es la educación continua. Entonces, si nosotros decimos que están acabando el número de camas y que se está llenando y que no va a haber suficiente capacidad, es porque es verdad, no es porque nos lo estamos inventando. ¿Listo? Entonces sí, ojalá que, repito, el fiscal nacional, así como habló, porque también lo escuché hablando fuerte, declaraciones a nivel de un noticiero hablando de que iba a trabajar en pro de cualquier agresión que había sobre el talento humano en salud. Eso lo dijo el procurador y lo dijo el fiscal. Cuando empezamos a tener estas agresiones, que continúen trabajando en eso, nos ayudarían muchísimo.
y que nos continúen apoyando a la parte científica, tanto todos los entes reguladores que se apoyen en la parte científica para las decisiones que debe tomar el país de manera científica. Muy bien. Pues doctora Lina María Triana Lloreda, muchísimas gracias por esta excelente entrevista, por el tiempo que tan generosamente nos ha dedicado, y pues no nos queda sino pues prácticamente que rezar para que no nos siga yendo tan mal a los médicos en Colombia. No lo ponga así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, repito, vamos a empecemos cada uno a quitarnos los lentes de esos lentes que usted está dejando. Quítese todos esos lentes. Si usted se quita el lente de derrotero, que está derrotado y que no hay nada que hacer, va a ver que empiezan a aparecer posibilidades. Si seguimos viendo todo a través del lente de que qué horror, todo esto, abusan de nosotros, no tenemos trabajo, eso es lo que estamos trayendo y eso es lo que va a continuar pasando en nuestro país. Así que lo primero es quítese esos lentes. Aceptado, segundo, aceptado. Si quiere un cambio, empiece a trabajar en su organización, en su pedacito, así sea en su oficina, en su hospital, y vayamos creciendo para que en verdad podamos hacer cambios. Un mensaje final que quiera usted dirigir a los médicos generales en Colombia, que representamos el 75% de la fuerza médica en Colombia, de los cuales la gran mayoría están registrados ya en nuestro portal. ¿Un mensaje final? Primero que todo, gracias, porque ustedes son la base de la medicina en nuestro país. Y aunque yo represento a muchos de los especialistas, estoy convencida de que el sistema de salud nacional tiene que volver a la base, que es la atención primaria en salud, donde ustedes son lo más importante de esa atención primaria en salud. Así que, si queremos de verdad volver a la base de la medicina, volver a lo que llamamos una relación médico-paciente fuerte, debemos trabajar en pos de la promoción y prevención de la salud y no en pos de la enfermedad, que es como trabaja nuestro sistema. Y para eso, el médico general es un pilar fundamental. Así que, si trabajamos por ese fin, van a ver cómo ustedes tienen que volverse el pilar fundamental de nuestra medicina. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, doctora Triana. Eventualmente nos gustaría en los próximos días, y dependiendo cuál sea de la evolución de esta pandemia, tener la oportunidad de volverla a entrevistar a través de este medio. Claro que sí, con mucho gusto, siempre a sus órdenes. Bueno, mis queridos colegas, entonces hasta aquí, digamos, queda nuestra entrevista del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Podrán seguir viendo este video en los días sucesivos, porque en el mismo link de la invitación pueden estar viendo en los siguientes días la entrevista. De tal manera que nuevamente muchas gracias y que pasen buen día.